Un verdadero gusto poder dialogar con Jorge Castro, analista internacional. Jorge, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Encantado. gracias por atendernos. Jorge, ¿cómo, a ver, la descripción especialmente de la región es bastante problemática en estos últimos días, como que se han precipitado en los últimos tiempos una suerte de sucesos que a la distancia hay algunos de ellos que parecen poco entendibles. Digo, el argentino siempre entiendo, lo tiene incorporado, que cuando existe crisis es por una cuestión económica. Bolivia, la economía la tiene muy bien estabilizada y está en el medio de una situación bastante compleja como para poder definirla. Chile venía desarrollándose de otra manera. ¿Qué es lo que está pasando en la región? ¿Tiene que ver con un movimiento social desprendido de lo económico? Mire, en el caso específico de Bolivia, las causas de la actual crisis son estrictamente políticas, no económicas. Uh-huh. Están relacionadas con el intento del presidente Evo Morales de ser elegido presidente, conseguir un nuevo mandato presidencial a través de su presentación en las recientes elecciones y de esta manera cumplir cuatro mandatos presidenciales consecutivos a través de 3 procesos electorales. Esto lo que provocó fue una reacción muy grande, especialmente entre la clase media de Cochabamba y La Paz. Uh-huh. En general, toda la Bolivia urbana, que rechazó teniendo a la pretensión del presidente Evo Morales, teniendo como antecedente el hecho de que él en 2016 había convocado un referéndum para modificar la Constitución y de esa manera habilitarlo para un nuevo mandato presidencial, reformando la Constitución, lo que establecido previamente por la Constitución, que él mismo había sancionado en el año 2009. El resultado de este referéndum, tendiente a modificar la Constitución y de esa manera habilitarlo para un nuevo mandato presidencial, tuvo un resultado negativo para el presidente Evo Morales, porque la respuesta negativa en el referéndum fue de más de 51%, y de esa manera le quedó vedado al presidente Evo Morales presentarse a una tercera reelección, cuarto mandato, y lo que hizo en ese momento, en vez de aceptar el referéndum que él mismo había convocado, fue dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, que controla claramente el gobierno de Evo Morales a través del partido Movimiento al Socialismo, y de esa manera consiguió una interpretación absolutamente creativa, única en la historia de la jurisprudencia, según el cual el resultado del referéndum, que le prohibía presentarse para un cuarto mandato presidencial a través de una tercera reelección, violaba sus derechos humanos. Uh-huh. Y por lo tanto esto lo habilitaba, este fallo del Tribunal Supremo lo habilitaba para presentarse a las recientes elecciones, en donde en definitiva lo que ocurrió fue que logró imponerse en una primera vuelta, pero con una diferencia insuficiente en los términos de la ley electoral boliviana, de solo 7 puntos respecto a los que consiguió el candidato de la oposición, Carlos Mesa, y de esa manera se veía obligado a realizar una segunda vuelta, sí, en cuyo caso había una posibilidad de ser derrotado por el conjunto de la oposición. En ese momento hubo una pausa en el conteo de los votos, y esto provocó un estallido de indignación en la Bolivia urbana. El resultado fue que estalló un movimiento insurreccional originado en el Comité Cívico de Santa Cruz, que actuando por afuera de las instituciones logró derrocar al presidente Evo Morales el domingo pasado. En estas condiciones, en el camino, este movimiento insurreccional produjo una absoluta desintegración del poder político, que se manifestó por el hecho de que la policía boliviana se amotinó en los 9 departamentos en los que está dividido Bolivia, y esto produjo un extraordinario vacío de poder y un hundimiento del poder político del presidente Evo Morales, que se encontró absolutamente inerme, y fue esto lo que lo llevó a renunciar y alejarse del país,
pidiendo asilo y consiguiéndolo en México, que es la situación actual. Claro, pero a ver, está muy bien en el suceso de la descripción, pero eso terminó a ocurrir el domingo pasado y toda esta semana, porque Evo Morales ya se fue, ya no está más el gobierno de Evo Morales. Esta semana en la cual ha recrudecido lo que tiene que ver con la violencia, las muertes y además de un decreto bastante polémico de quien está a cargo ahora del Ejecutivo, el cual habilitando a las Fuerzas Armadas a intervenir dentro del mismo Estado Nacional. ¿Cómo tengo que verlo? ¿Tengo que ver una insurrección de quienes son adherentes a Evo Morales? ¿Tengo que ver...? Mire, el nuevo gobierno boliviano, encabezado por la presidenta Janine Yáñez, es una senadora boliviana que se autodesignó presidenta de Bolivia. Hay que tomar en cuenta de que las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Boliviana, del Congreso de Bolivia, están en manos del MAS, que tiene una mayoría de más de 2/3, tanto en diputados como en senadores. De modo que en realidad el único respaldo que tiene la nueva presidenta, la autodesignada presidenta Yáñez, es por un lado el respaldo de las Fuerzas Armadas y de los organismos policiales, y por el otro el sucesivo reconocimiento internacional de distintos países del mundo, entre los cuales se encuentra Estados Unidos, Brasil, Colombia, la Unión Europea y también la Organización de Estados Americanos. Enfrente, lo que ha ocurrido es que, como usted lo mencionaba recién, en el día de ayer se produjo un punto de inflexión en la crisis boliviana, en la etapa posterior al derrocamiento del presidente Evo Morales y su salida del país, que es el hecho de que el ejército boliviano actuó reprimiendo en el día de ayer manifestaciones de campesinos que piden el retorno al poder del presidente Evo Morales, y produjo en la zona de en el departamento de Cochabamba, produjo 9 muertos y 130 heridos. Sí, es una situación preocupante. Esto, los organismos internacionales, ¿cómo se están movilizando en torno a esto? ¿Cómo están actuando? ¿Están teniendo injerencia? ¿Cómo ve a los países de la región? Tanto la Organización de Estados Americanos como la Unión Europea le han reconocido al gobierno de la presidenta autodesignada Janine Yáñez. El punto es que en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa, tanto senadores como diputados, el MAS ha vuelto a controlar las dos cámaras y ha designado nuevas autoridades. Y estas se han reunido en el día de ayer y han decidido convocar una Asamblea Legislativa para el próximo martes para establecer la fecha de elecciones para elegir un nuevo presidente de Bolivia. Lo que se hace claramente enfrentando a la actual presidenta Yáñez, y por lo tanto plantea un conflicto de poder que hay que ver cómo se resuelve de acá al día martes. Solamente uno entiende que el diálogo, pero en lo que es la política interna de Bolivia, ¿es factible un diálogo? ¿Se terminará? Factible es lo que ocurre en este momento, es prácticamente lo contrario. Lo que sucede en Bolivia en este momento es que el conflicto que existe entre el gobierno de la presidenta Yáñez, que expresa este movimiento insurreccional, originado en el Comité Cívico de Santa Cruz, y los partidarios del presidente Evo Morales, ha adquirido características de guerra civil. Sí, en esta circunstancia ¿se puede observar una salida, un horizonte de salida o no? Mire, la crisis se está agravando, el proceso de disolución del poder político es cada vez mayor, el vacío de poder se generaliza. En estas condiciones, todo lo que indica la situación es que el conflicto en Bolivia tiende a adquirir características de guerra civil generalizada. Claro, siempre lo que nos hace es replantearnos muchas veces los manuales, digo, porque en la historia siempre se dice que hay conflictos sociales cuando hay conflictos económicos, cuando hay intereses económicos contrapuestos. Esto hace replantearnos también y decir que la sociedad tiene otros elementos para movilizarse, no solamente lo que significa la economía. Bueno, absolutamente, es así, tal como usted lo señala. Sí. El conflicto en Bolivia tiene raíces y características estrictamente políticas. Lo que hay que tomar en cuenta es que a partir de la
remoción del presidente, el derrocamiento del presidente Evo Morales el domingo de la semana pasada, domingo pasado. Lo que se ha puesto en marcha ahora es una movilización generalizada de los partidarios del presidente Evo Morales, que son sobre todo las comunidades campesinas e indígenas, que tienen dos centros fundamentales de pertenencia y de acción. Por un lado, el Alto, que es una comunidad esencialmente aymara, situada a 4.000 metros de altura sobre la ciudad de La Paz, y que ya se han movilizado toda esta semana y vuelven a hacerlo todos los días, reclamando la defensa de los logros obtenidos durante los 14 años de gobierno del presidente Evo Morales, en defensa de su identidad indígena, por un lado, y por el otro, las comunidades de cocaleros, campesinos cocaleros, de la zona del Chapare, que son los que ayer han sido reprimidos por el ejército, provocándoles 9 muertos y 130 heridos. ¿La economía en este tiempo de crisis se ha modificado en algo? Digo, lo que uno... Mire, la economía boliviana está parada desde hace más de 20 días ya, ¿no? Sí, claramente esto tiene consecuencias económicas. Lo que hay que ver ahora es, una vez que se supere, si es que se supera la fase actual extremadamente aguda de la crisis, es cuáles son las consecuencias permanentes para la economía de Bolivia, ¿no? Ojalá que esto se pueda recomponer más allá de la crisis política, que la economía le traiga la misma tranquilidad que tenían los hermanos bolivianos y el crecimiento que tenían hasta hace poco, y que todo esto quede nada más en una cuestión de política, como una cuestión de intereses de uno u otra persona, digo, pensando en la mayoría del pueblo boliviano. Castro, le agradezco mucho estos minutos, gracias, como siempre. Hasta luego, encantado. Jorge Castro con nosotros, un analista internacional de mucho prestigio, dándonos la última información y la actualidad respecto de lo que ha pasado con lo que está pasando en Bolivia.